Lo tienen ahí, ¿no? Vamos a poner acá martes. A ver, yo lo que quiero es que todo el mundo hable bien. Si están mudo, yo agarro, cierro y chao. ¿Listo? O sea, no me gusta, ustedes saben que a mí no me gusta que ustedes estén callados. ¿Listo? Todo el mundo, lo que sea, hable, aunque sea hablen de su perrito, ¿no? Pero hablen lo que sea. Ustedes, si ustedes no hablan, quiere decir que yo estoy hablando a la pared, sin sentido, sin ton ni son. ¿Listo? Entonces, mis clases de mí son dinámicas. ¿Listo? Entonces, yo lo que quiero es que participen todo mundo. Esto es para ustedes, no es para mí, para ustedes. Entonces, ahora vamos a martes 26, 5, 26. Ya. Anestesia local, primera parte, clase virtual. Esta vendría a ser la segunda clase virtual. Ya. A ver, ¿ven ahí? ¿Están viendo esto? La Sí, hojita, doctor. ¿sí? ¿Se ve o no se ve? Sí, doctor, se ve. Sí se ve, doctor. Ya, yo tengo poca cobertura porque mi cámara es muy pequeña, entonces solamente veo algunas cosas nada más. Pero ustedes, si ustedes no ven alguna cosa, me avisan. ¿Listo? ¿Y la voz está bien? ¿Escuchan todos? Sí, doctor. Sí se escucha, doc. Ya, Sí se escucha, doc. ya. Entonces, vamos a poner acá. Ya, entonces, a ver, yo he traído estas cosas acá. Vamos a hablar un poco acerca de la anestesia, ya, anestésicos locales. Este tema es muy importante para nosotros, como ya les decía, como odontólogos. Hay fármacos que son importantes en la vida del dentista, ¿listo? Por lo tanto, es importante que ustedes se manifiesten en el momento que no entiendan, pero yo lo que quiero es que participen. Se supone que han leído, ya es un folletito de no sé cuántas páginas, no creo que ya son 2 semanas, espero que ya lo sepan como el Padre Nuestro, ¿no es cierto? La parte teórica. Lo que me interesa a mí es que hayan leído la parte teórica, ¿ya? A ver, si nosotros agarramos un cartucho de anestésico, yo tengo acá un cartucho anestésico, ¿ya? Este cartucho anestésico eh, tiene varios compuestos que ustedes lo han de haber leído, está en su literatura, ¿ya? Tiene varios compuestos, vamos a citar los más importantes, ¿cierto? ¿Cuáles son los más importantes de este cartucho? Cada uno tiene su cartuchito de anestésico, ¿no es cierto? Entonces, entramos a la composición. ¿Cuál es la composición de este cartucho? Ponemos acá el cartuchito, ¿por qué está formado? ¿Cierto? Uno, ¿por qué está formado? Les pregunto a todos, todos tienen que hablar. A ver, enciendan sus micrófonos, muchachos, ¿ya? Porque si no encienden su micrófono, no sirve. Abran su micrófono. ¿Listo?
Ya, ¿por qué está formado entonces? ¿Cuál es la composición del cartucho anestésico? ¿Qué es lo más importante que yo tengo que saber del cartucho anestésico? A ver, Anestésico local, doctor, el principio activo. ya, ya vamos a poner acá entonces, vamos a poner acá anestésico local, el anestésico local, ¿listo? A este lo vamos a denominar principio activo, ¿listo? Este anestésico local puede ser del grupo éster, puede ser, o puede ser del grupo amida. ¿Listo? Grupo éster, grupo amida. ¿Listo? Entonces, si hablamos del grupo éster, ¿no? Que no se utiliza ya mucho este tipo de anestésicos locales, ¿cuáles tendríamos dentro del grupo éster? ¿Cómo? Puta, me encontré con un grupo de mudos, veo. La De procaína, doctor. Pero ya, pues eso tienen que haberlo estudiado, muchacho. Son pocas páginas, viejo. Yo no sé cómo no les gusta leer a ustedes, viejo. No puede ser. ¿Cuáles son los del grupo Éster? Pues Doctor, la procaína, la tetracaína y la benzocaína. ya. Entonces, tenemos a la procaína, tetracaína, benzocaína, lo más importantes, ¿no? Casi no se utiliza este tipo de anestésico y también tenemos al venocinato, ¿no es cierto? Venocinato, ¿listo? Venocinato o aquí vamos a poner procaína, tetracaína y ¿qué otro anestésico más? La benzocaína, doctor. ¿Qué? Benzocaína, doctor. Ya, este lo vamos a poner con rojito, ¿ya? Porque es importante esto. Benzocaína. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué es importante. Y dentro del grupo amida, este es el grupo que más utilizamos nosotros, los odontólogos, ¿no? Vamos a poner acá la lidocaína, lidocaína. Tenemos acá Doctor, lidocaína. disculpe. ¿Sí? No se logra ver muy bien su pizarra. Ah, ya. Entonces, eso tienen que decirme, ¿listo? Es unas hojitas que yo utilizo. ¿Ahí está bien? Sí, ahí se nota mejor, doctor. Ustedes dirán, ahí, más arriba, más abajo, Más abajo, más abajo. ahí. De este es derecha, esto es izquierdo, esto es arriba y esto es abajo. ¿Dónde? Izquierda, doctor. Ya, a ver, vamos a tener que mover mi cámara un ratito ya. A ver, ¿ahí ven? No. Un poco más hacia la izquierda, doctor. ¿Ahí? Un poco más. Ahí está bien, doctor. ¿Qué?
Ahí está bien, doctor. ¿Ahí está bien? ¿Ven ahí? ¿Sí? ¿Están viendo o no? ¿Ven esta Sí, parte? doctor. Ahí se ve. Ya. Listo. Entonces, tenemos acá lo que les decía del grupo Amida, ¿ya? Del grupo Amida, esto lo hemos subrayado, ¿ya? Del grupo Amida tenemos otro componente. ¿Cuál es el otro componente? Vamos a poner acá esto con otro color, ¿saben por qué? Porque son importantes, ¿ya? Bupivacaína. Vamos a poner acá otro que es importante. Mepivacaína. Vamos a poner acá. Esto que está con verdecito son anestésicos que a ustedes les va a servir mucho. Ya van a ver en su parte clínica. Tenemos a la articaína, ¿listo? Después vamos a poner acá, ¿qué otro anestésico tenemos? Prilocaína, La doctor. ¿Qué? pilocaína también, doctor. ¿Qué cosa? A ver, Prilocaína, doctor. estamos hablando del grupo Amida, muchachos. Ya, estamos hablando del grupo Amida. ¿Qué me han dicho? No los escucho bien. A ver, hablen. 5. La prilocaína. Ah, ya, prilocaína, ya. Otro anestésico, amida, estamos hablando de los amidas. Oxetacaína, doctor. Ya, 6. Entonces tenemos a la oxetazaína, ¿listo? Ya, eso es lo más importante, ¿listo? Y dentro de lo más importante tenemos, vamos a ponerle la lidocaína, bupivacaína, mepivacaína, articaína. Este anestésico, la articaína, es el último que ha salido, más o menos al mercado, ¿no es cierto? Pero este fue descubierta más o menos en 1969, ¿ya? Eh, o sea, fue preparada en 1969. Estas otras, 1956, estas dos, más o menos para que ustedes se den cuenta, 1952, tanto la BUPI como la MEPI. Pero recién se la llegó a utilizar esta en 1960. ¿Listo? Entonces, ven, ¿no? Están viendo la imagen, ¿no es cierto? Sí, ¿Se Sí, ve? doctor. doctor. Ya, cuando no se vea algo me avisan. Entonces, estamos hablando de generalidades, algunas cosas que quizás ustedes no lo tengan en sus apuntes ahí, ¿ya? Y hay otras cosas que sí les voy a exigir que hayan leído, porque eso está en sus apuntes, ¿no? Esos apuntes que yo también lo he revisado y está bien. Entonces, el anestésico, estos son los anestésicos, grupo éster y grupo amida, ¿ya? Eh, Otro compuesto del cartucho anestésico, ¿cuántos ml tiene este cartuchito? ¿Cuántos ml tiene? Ya. Entonces, tiene 1,8 ml. Otra parte importante del anestésico, ¿cuál sería? Quizás el vasoconstrictor, doctor. Ya, entonces tenemos acá el vaso constrictor.
el vasoconstrictor, ¿cierto? Dentro del vasoconstrictor tenemos a quienes tenemos dentro del vasoconstrictor. Doctor, ya no se puede ver la imagen. ¿Qué? Ya no se puede ver la imagen. ¿No se puede ver? Ya, es que le cuento que hay que darle siempre unas 2 palmaditas a esto, a la cámara, porque se corta. Eso me ha pasado siempre. Ahora se ve, ¿no? Sí, doctor. Ya. Sí, Entonces, tenemos el vasoconstrictor. Dentro del vasoconstrictor tenemos a cuáles, fundamentalmente. ¿Cuáles son los vasoconstrictores más utilizados? adrenalina, Ya. ¿Y qué es la adrenalina? Entonces tenemos acá, primero, ¿cuál es la madre de la adrenalina? La noradrenalina. Ya, entonces vamos a poner acá noradrenalina, adrenalina. ¿Listo? La noradrenalina ya, tiene una acción, ya les dije yo en la parte teórica, que es la que da el origen ya, a la adrenalina. ¿Ya? Entonces, adrenalina, o sea, la noradrenalina es la adrenalina demetilada, ¿no? Eso avanzamos en teoría. Entonces, la noradrenalina es precursora, eso vamos a ver en la parte teórica, es precursora de la adrenalina. Son los vasoconstrictores más importantes que tenemos. ¿Listo? También podemos encontrar la vasopresina, otro vasoconstrictor, que en algunos cartuchos de anestésicos existe. ¿Listo? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre la adrenalina y la noradrenalina y la adrenalina? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué nosotros utilizamos adrenalina y en qué casos utilizamos noradrenalina? ¿Cuál sería la diferencia? A ver. Ah, ¿cuál es la diferencia entre noradrenalina? ¿Qué es la noradrenalina para empezar? ¿Qué es la noradrenalina? A ver. Doctor, ¿estaría bien decir que es un neurotransmisor? Exactamente. Eso es lo que yo quiero que sepan. ¿Está claro? La noradrenalina es un neurotransmisor químico. ¿Listo? Entonces nosotros lo utilizamos por su efecto vasoconstrictor, ¿no? Pero es un neurotransmisor químico. ¿De qué fibra? ¿Simpática o parasimpática? ¿De qué fibra? Eso lo hemos Simpático. repetido. Ya, eso entonces, neurotransmisor químico del simpático, ¿listo? O transmisor neurohumoral, ¿ya? En cambio, esa es la noradrenalina, ¿listo? Entonces, es precursora de la adrenalina, pero sin embargo, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué lo utiliza cuál utilizaría un dentista y en qué caso? La noradrenalina, ¿en qué casos utilizaríamos nosotros? ¿Cuál es su efecto? ¿Quién tiene efecto vasoconstrictor? La adrenalina. Claro, los dos tienen efectos vasoconstrictores, ¿no es cierto? Los dos, tanto la adrenalina como la noradrenalina.
pero ¿cuál lo utilizo yo? Cuál es mayor su efecto, la adrenalina o la noradrenalina? Eso lo van a leer, por favor, ¿ya? Eso está en sus apuntes, por favor, lean, muchacho. ¿Listo? Toda esta parte de literatura, yo les he dicho que lean. Si ustedes no leen, es que es difícil que me entiendan si ustedes no leen. Ese es el gran problema, ¿no? Va a ser difícil. Entonces, a ver, tenemos principio, todo esto lo que yo estoy explicando, ya el 80-90% ustedes lo tienen, ¿no? Entonces, el principio activo y el vasoconstrictor. ¿Qué otro componente más tenemos? ¿Qué otro componente más tendríamos acá? Vamos a ponerlo, a sacar esto. La sustancia tampón, doctor. Ya, la sustancia tampón, que ustedes lo tienen ahí, ¿no es cierto? Sustancia, la sustancia, ¿qué es la sustancia tampón? Esta sustancia tampón es la que regula, ¿ya? ¿Cuál es la función? Regula, regula el pK de los anestésicos locales, ¿listo? Esa es su función importante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la lidocaína, por ejemplo, la lidocaína tiene un pK de 7,8. Después tenemos la articaína. La articaína tiene un pK de 7,9 aproximadamente. ¿Listo? De 7,9. Después, ¿lo están viendo acá? ¿Ven esto o no ven? ¿Estas letras ven? No, doctor, no Bueno, se ve doctor, muy bien. Doctor, se ve incompleto, o sea, se ve pero solo una parte. Por eso tienen que ustedes decirme, pues. Ahí, No se ve nada, doc. Más a la izquierda sería tal vez. ahí se ve. sí, un poco más, un poco más. Ahí se ve. Ahí está bien, doctor. Ya. Entonces, ya. Se ve esta parte, ¿no ven? Qué macana, che. Ahí se ve, doctor. Ahí se ve bien, doctor. A ver, lo voy a acomodar mi cámara un momentito. Ya. Entonces, después tenemos otro componente. ¿Cuál sería otro componente? ¿Ya? Estamos hablando de lo que ustedes tienen en sus apuntes, ¿no? ¿Qué otro componente tenemos? Estamos hablando de la composición del anestésico. ¿Cuáles son los compuestos del anestésico? Los Parabenos, parabenos, doctor. ¿Qué? los Los parabenos, parabenos, doctor. Ya, entonces tenemos a los parabenos. Parabenos. Los parabenos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de los parabenos? Aquí tenemos el metil,
metil y el propil parabenos, metil y propil parabenos. ¿Cuál es la función de estos parabenos? Generalmente esto se los considera, vamos a poner acá, conservadores, Como conservantes, doctor. conservadores, conservadores antibacterianos, son conservadores antibacterianos, ¿listo? Entonces tenemos a los conservadores antibacterianos, ¿ya? Eh, Estos conservadores antibacterianos del anestésico local, ¿no? Anestésico local. Otro componente, tenemos a los bisulfitos. Los bisulfitos son también conservadores, ¿ya? Conservadores. ¿Listo? ¿Cuál es la particularidad de un bisulfito? ¿Perdón? Eh, ¿Qué es lo que regula fundamentalmente el bisulfito? ¿Por qué se lo utiliza? ¿Para qué se lo utiliza el bisulfito en la composición del anestésico local? Son antioxidantes, doctor. Ya, ¿saben cuál es la función importante de los bisulfitos? Eh, Aumenta la acidez, ¿ya? ¿Qué es lo que hace del anestésico local? Ustedes saben que en una infección, cuando hay una infección, ¿ya? Este tiene un pH aproximadamente de 5 a 6,4. Ese es el pH de una infección, donde hay pus, ¿no es cierto? Y sin embargo, los bisulfitos, ¿qué es lo que hacen? Aumentan, aumentan el pH, ¿no? O en este caso, el pK del anestésico local. ¿Y qué es lo que pasa? Ustedes saben que el anestésico local tiene un pK de, ¿cómo se consideran estos pK? Se consideran bases. ¿Ven esto, no es cierto? Bases débiles. Débiles. ¿Listo? Entonces, si tenemos una base débil 7,8, 7,9, que es el pK del anestésico, estos bisulfitos aumentan el pK, ¿no es cierto? Eh, aumentan la acidez, mejor, vamos a poner acá, aumentan la acidez del anestésico local. Ahí. Aumentan la acidez del anestésico local. Entonces, si, si yo tengo, si yo tengo acá un pK de 7,8, se supone que no es ácido, es base, ¿no? Y en una infección hay un pH ácido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace el bisulfito? Aumentar la acidez de quién? Del anestésico local. ¿Listo? Aumenta la acidez del anestésico y por lo tanto sería buena o no sería buena. La función del bisulfito sería bueno o no.
¿Han entendido la pregunta que les he hecho o no? Sí, sería bueno, doctor. ¿Ah? Sería bueno, ¿no es cierto? Por eso el bisulfito es, como dice su compañera, se lo considera también como esa es su función antioxidante, ¿ya? Entonces, conservadores y también tiene una acción antioxidante. ¿Listo? El gran problema del bisulfito y de los parabenos, el gran problema de estos dos, de los bisulfitos, y del parabeno, que son alergénicos, sobre todo el bisulfito, es alergénico, que estos compuestos producen alergia, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, eso. Después otro componente, quizás no tan importante, ya, vamos a sacarle esta hojita. Otro componente quizás no es tan importante, eh, que llevan los anestésicos, el agua destilada, ¿no es cierto? Agua destilada. ¿Listo? Eso, ¿ya? Pero dentro de los dos más importantes que hemos hablado son, si yo agarro acá el cartucho de anestésico, este cartuchito de anestésico, aquí yo tengo dos componentes. Aquí dice lidocaína, lidocaína al 2%, ¿no? Con epinefrina al 1.2.80.000. 80.000. Así está. De ustedes, ¿qué dicen su anestésico? ¿Qué dice el anestésico de ustedes? El mío dice lo mismo, doctor. Ya. Y de los otros, De igual manera, doctor. ya, ¿qué otro diferente hay? ¿Tienen algún cartucho diferente? Yo, doctor, tengo el que dice MEPIS B, que es al 3%. Me supongo que es mepivacaína. ¿Qué dice? MEPIS al 3%. Ya, sí, es la mepivacaína al 3%. Entonces, hay otros anestésicos, ¿listo? Puede ser, vamos a poner acá mepivacaína, entonces, mepivacaína al 3%. Otro anestésico, que ustedes vean, que hayan, que hayan traído. Y los otros no están acá, creo que dos Tomás o participan. Ujú. A ver, muchachos, yo la verdad que si ustedes no participan va a ser complicado. O sea, esto es un saludo a la bandera. ¿O quieren que les dé de corrido sin preguntarles? Si quieren así, yo les doy de corrido. La teoría, sin preguntarles, ¿no? Porque algunos que ni están acá lo han debido encender su celular y listo.
Doctor, yo tengo este otro, que es lidocaína al 2% y epinefrina 1 a cada 100.000. Listo. Ya, entonces tenemos acá 2 puntos, 100.000. Y Otro, aquí dice el gramaje, doc. ya, está bien. Es lidocaína hidroclórica 36 miligramos, epinefrina 16 Ya, y contenido. mm, ya eso dice en el cartucho, ¿no? Sí, doctor. Ya, epinefrina 36. ¿Y qué más? Bueno, es lidocaína hidroclórica 36 miligramos y Todavía epinefrina 18 microgramos. microgramos, microgramos. Microgramos, 18. Ya. Entonces, a ver, esta parte, esto lo vamos a, yo lo que quiero es que todo el mundo traiga su anestésico, porque no solamente hay estos dos anestésicos, hay varios, ¿cierto? Eh, Son muchos ya hemos dado la clasificación de los anestésicos, entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia? Después vamos a hacer el ejercicio este, ya de este y de este, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo vamos a poner acá, ¿alguien tiene articaína? Articaína. Articaína. Todos estos estamos hablando que son principios activos, principio activo. ¿No? Entonces, ¿cuál es la particularidad ya? Una característica, yo les decía en la primera hoja. Una característica de la mepivacaína, este es del grupo amida, ¿cierto? Del grupo, Que no tiene vasoconstrictor, doctor. Que tiene sí algunas propiedades, pero no tiene. O sea, ya, per se, adrenalina, no tiene adrenalina. entonces vamos a poner acá, ¿cuál es la partícula mepivacaína? Las características de la mepivacaína, ¿no? Porque son los anestésicos que más van a utilizar. ¿Cuál es? Mepivacaína, lidocaína, articaína y aquí me faltaba la bupivacaína. Bupivacaína. ¿Listo? Estos anestésicos, estos cuatro son los más importantes. Después hay muchos, ¿listo? Pero utilizamos más nosotros bupi, mepivacaína, lidocaína, articaína. Jamás se olviden eso, ¿listo? ¿Cuál es la particularidad de la mepivacaína? Como decía su compañero, una de las particularidades, vamos a poner acá, ¿ya? Una de las particularidades es que este anestésico ya tiene propiedades vasoconstrictoras, ¿no? Propiedades, ¿no? Entonces, vasoconstrictor, ¿listo? Entonces, no es que el anestésico sea, o sea, tenga, o sea, eso les diré, no se ha comprobado ya su acción exclusivamente vasoconstrictora, ¿listo? Pero se dice que tiene una mayor duración, por eso es lo que se lo considera a la mepivacaína, porque tiene, a ver, tiene, tiene mayor duración, ¿ya? Sin necesidad de agregarle el vasoconstrictor, ¿no? Entonces, no necesita que le agreguemos el vasoconstrictor, o sea, no necesita que le agreguemos epinefrina o norepinefrina. Epinefrina.
¿Qué quiere decir epinefrina, adrenalina o noradrenalina? ¿No es cierto? No necesita. Esa es una de las particularidades de la mepivacaína. Otra de las particularidades de la mepivacaína es que tiene mayor, donde se lo utiliza, más la mepivacaína. No necesita uso de vasoconstrictor. ¿Listo? Esta mepivacaína se la considera también, tiene otros nombres, duracaine, ¿listo? O carbocaine. Doctor, disculpe, se le desconectó la cámara otra vez. Ya, ya, duracaine y algunos nombres comerciales que ustedes lo van a encontrar a la mepivacaína, como duracaine, carbocaine, ¿listo? Entonces, es muy importante la acción de la mepivacaína por esta particularidad, ¿listo? Sobre todo en qué pacientes, ¿ya? Se lo utiliza mucho esto, sobre todo en pacientes hipertensos. Entonces, ustedes saben bien que en pacientes hipertensos es muy complicado utilizar anestésico local con vasoconstrictor, ¿no es cierto? Es muy complicado. Generalmente se utiliza el anestésico local puro, ya, o sea, lidocaína pura, articaína pura, mepivacaína pura, pura, ¿no? O sea, sin adrenalina, sin noradrenalina, ¿ya? Entonces, eh, y da la casualidad que esta mepivacaína tiene un efecto vasoconstrictor sin necesidad de utilizar un vasoconstrictor. ¿Listo? Esa es una de las particularidades, ¿ya? De la mepivacaína. Por eso es lo que se lo utiliza mucho, ¿no? Por eso lo utilizamos mucho nosotros, ¿ya? Eh, y ustedes van a ver que cuando estén en tercero, cuarto, quinto, van a utilizar, y peor cuando sean profesionales, van a utilizar mucho la mepivacaína, ¿ya? Entonces, se utiliza mucho en aquellos pacientes donde, en otras palabras, donde está contraindicado el uso de vasoconstrictor. Y uno de esos son los pacientes hipertensos. ¿No? En estos casos, eh, no se utiliza el vasoconstrictor, ¿ya? Porque el vasoconstrictor hace que produce vasoconstricción, y esta acción vasoconstrictora aumenta la presión arterial, es lógico, ¿no es cierto? Todos los anestésicos locales tienen una acción vasodilatadora, ¿ya? Todos son vasodilatador, vasodilatador, ¿listo? Vasodilatador, a excepción de la mepivacaína, que también tiene propiedades vasoconstrictoras, ¿no? Eh, Se utiliza también mucho en casos, otra característica, vamos a poner acá, otra acá, ya, en caso de pacientes que tengan alergias. Es muy utilizado en pacientes alérgicos, en pacientes alérgicos. ¿Listo? Entonces, eh, ustedes saben que hay algunos pacientes que son alérgicos a la lidocaína, a la procaína, a todos los anestésicos, ¿ya?
pero el más noble en este caso es la mepivacaína. Si hay un paciente alérgico a algún anestésico, el menos alérgico va a ser la mepivacaína. ¿Listo? Entonces, pacientes con sintomatología de alergia a los anestésicos locales, es muy importante utilizar este tipo de anestésico. Ustedes lo van a hacer. Otra característica de la mepivacaína, ¿ya? Se utiliza mucho en pacientes asmáticos, asmáticos, ¿listo? Son muy convenientes estos anestésicos en estos dos tipos de pacientes. Por eso yo lo utilizo, por eso lo utilizan muchos, ¿no? Y por esta acción, ¿listo? ¿Qué es un asmático? ¿No? Es una disnea, o sea, dificultad para respirar, sobre todo para expirar, para botar el oxígeno, el aire, ¿listo? Entonces, uno de los grandes problemas del asmático, ¿no? ¿Qué es lo que produce un asmático? Es un espasmo bronquial. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita lo enciendo esto. Es un espasmo en los asmáticos. ¿Qué es lo que hay? Hay un espasmo, ¿no? Hay un espasmo bronquial, ¿listo? El paciente asmático, ¿qué es lo que tiene? Tiene una disnea. Disnea, ¿qué quiere decir disnea? Dificultad, pero se ve ahí, ¿no es cierto? Sí, se ve bien, doctor. Sí, Ya. doctor. Es una disnea expiratoria, expiratoria, ¿listo? Entonces, esa disnea expiratoria quiere decir para botar el oxígeno, el aire, ¿no es cierto? Se denomina disnea expiratoria. Ese es el gran problema del asmático. ¿Por qué causa tiene esa disnea? Porque en el asmático hay un espasmo bronquial. Entonces, los pacientes en los pacientes asmáticos, eh, es muy complicado utilizar anestésico local con vasoconstrictor. ¿Listo? En esos casos utilizamos la mepivacaína, que tiene propiedades vasoconstrictoras. ¿Está claro? ¿Está entendible Sí, o doctor. no? ¿Sí? Sí, Ya. Entonces, eso es importante en relación a la mepivacaína. ¿Ya? Es el anestésico muy utilizado en estos casos. La bupivacaína, esta bupivacaína, ¿cuál es la particularidad? Estos son primos hermanos de la mepivacaína. También fueron descubiertas o se sintetizó en 1956. Aquí vamos a poner, aquí vamos a poner la 1956, la bupivacaína, la bupivacaína. Entonces, este anestésico, la bupivacaína, químicamente, desde el punto de vista químico, se relaciona ya con la lidocaína. ¿Listo? Desde el punto de vista químico, tiene una relación con la lidocaína y también tiene lidocaína y también con la mepivacaína, mepivacaína, ¿listo? Químicamente son muy parecidos, ¿ya? Sí. ¿Cuál es la particularidad de la bupivacaína que nosotros utilizamos mucho también? ¿Ya? Y los médicos también utilizan, sobre todo utilizan
para anestesia 1, ¿listo? Para anestesia epidural, epidural o peridural, ¿listo? Eso utilizan los médicos, ¿listo? Nosotros, ¿para qué lo utilizamos? ¿No? ¿O cuál es la característica importante de este? Vamos a poner acá. Vamos a sacar otro. Entonces, ¿cuál es la característica? Ya, estoy hablando de la bupivacaína. Esta bupivacaína, ven ahí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ven? Sí se ve un poco, doctor. Se ve el título. Ahí está bien. Un poquito más ¿Acá? arriba. ¿Se Ahí ve estaría bien. acá? ¿Sí? No, ahí se ve, no se ve, doctor. Ahí, Ahí sí se ve. ahí se ve. Sí, doctor. Ahí. Sí, doctor. Ya, la bupivacaína. Entonces, la bupivacaína, esta bupivacaína, ¿cuál es la particularidad desde el punto de vista odontológico? Ya sabemos que químicamente son parecidas ya a la lidocaína y a la mepivacaína. Al principio se lo utilizaba mucho como a nivel general en anestesia epidural, les decía. ¿Por qué? Porque la gran particularidad de la eh, bupivacaína es su acción, ¿ya? Tiene una duración de acción, muy prolongada, muy prolongada. ¿Listo? Tiene una duración de acción muy prolongada, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Eso subrayenlo siempre, ¿ya? La bupivacaína, ya, aproximadamente se dice que en un cartucho de anestésico o un cartucho de anestésico local, ¿ya? Superior, en maxilar superior, el cartucho que tiene 1,8 ml, ¿no es cierto? En maxilar superior, más o menos tiene una duración de 5 horas, ¿listo? De 5 horas, ¿ya? En cambio, en el maxilar inferior, tiene una duración aproximadamente de 8 horas, ¿no? Entonces, fíjense el tiempo de duración que nos puede dar la bupivacaína, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la particularidad de la bupivacaína? Si yo les preguntase, ustedes me dirán que la bupivacaína tiene una acción, esto es importante, ¿ya? Tiene una duración de acción muy prolongada, ¿no? Algunos lo denominan también marcaíne, ese es su nombre también, marcaíne, ¿sí, no? Marcaíne o bupivacaína, igual 1956, ¿listo? Igual que la mepivacaína, igual que la lidocaína, ¿listo? ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, Ya. doctor. Y por último, la característica más importante ya, yo les decía, tenemos bupivacaína, mepivacaína y la articaína. ¿Listo? Articaína. Articaína. Este es un anestésico. Todos estos son del grupo amida, ¿no es cierto? Eso no se olvide. Son los más utilizados, los anestésicos del grupo amida son los más utilizados, ¿ya? La articaína
Entonces, ¿cuál es la particularidad de la articaína? Igual vamos a poner acá las características, ¿cierto? Fue preparada en 1969, más o menos, ¿ya? Por Ruskin, así se denomina, Ruskin, ¿listo? Miren, estas son las características. ¿Por qué la articaína tiene... Ahí, ¿ahí está bien o no? A ver, ustedes me dirán, ¿ahí? ¿Está bien ahí? Sí, Ahí Está doctor, está. bien, está doctor. bien. Sí, ¿Está doctor, bien? está bien. Ya. Entonces, ¿cuáles son las características de la articaína? ¿No es cierto? La articaína se dice que tiene ya una potencia. Ya vamos a poner acá potencia. En cuanto a la potencia, es 1.5 veces. No se imagina, yo estoy agarrando con mi mano izquierda la cámara para que vean mejor. Es que mi cámara se mueve, la verdad. Y parece que el seguro ya está flojo, ¿no? Tiene una potencia 5 veces mayor, ¿listo? Que quien siempre se pone en comparación 5 veces mayor que la lidocaína. ¿Listo? Fíjense, la lidocaína se la consideraba el anestésico ideal, ¿no es cierto? Pero la articaína resulta que es 5 veces mayor, ¿listo? Y es aproximadamente 1.9 veces mayor en relación a su potencia, mayor potencia la prilocaína, ¿listo? Entonces ya tenemos una característica importante, ¿listo? Esta tiene aproximadamente un pK de 7 aquí vamos a poner su pK, casi es igual que la lidocaína, eso no varía, 7.9, ¿listo? 7.9. En cambio, la lidocaína tiene un pK de 7.8, casi similar. ¿Listo? Otra característica, otra característica es menos tóxica, es aproximada menos tóxica. O sea, aparte que es más potente que la lidocaína, es menos tóxica, más o menos 0.6, casi 1% que la lidocaína, lidocaína. ¿Listo? Entonces es menos tóxica, o sea, es muy buena, en otras palabras, la articaína, ¿no es cierto? Y una de las particularidades que ustedes van a ver, que vamos a utilizar acá otro marcador, una de las particularidades, ya, que quiero que ustedes lo anoten, ¿ya? De la articaína, que permite una anestesia infiltrativa, ¿ya? An- a ver, ahí, anestesia infiltrativa, ¿ya? Una anestesia infiltrativa en el maxilar inferior, ¿listo? La mayoría de los anestésicos se realizan anestesias infiltrativas, tanto en maxilar inferior como en el superior, pero la articaína es muy buena, ¿ya? Para realizar esta anestesia infiltrativa, ¿ya? Ustedes saben que el maxilar inferior es muy compacto, es un hueso duro, ¿no es cierto? Sobre todo mientras más avanza la edad, es mucho más compacto, más duro. En los viejitos es más duro que en el niño. El niño tal vez es un poquito más, eh,
poroso, podríamos decir, ¿no? El, el, el tejido, ¿no? Pero en los adultos, en los viejitos, es mucho más compacto, es como si el anestésico estuviera atravesando una plancha, ¿no? Pero la articaína en estos casos, la articaína en estos casos se utiliza mucho, ¿ya? Como, o sea, anestesia infiltrativa. Si ustedes quieren utilizar para producir una anestesia infiltrativa, pueden utilizar lidocaína, mepivacaína, cada uno con sus propiedades. Bupivacaína, acción prolongada, mepivacaína, acción vasoconstrictora. Pueden utilizar, pero la ideal para anestesia infiltrativa es la articaína. ¿Listo? Y otra particularidad que vamos a poner acá también. Otra particularidad, aquí pondremos uno, dos, tres, cuatro. Proteína que sabemos que es del grupo amida, ¿no es cierto? Siendo del grupo amida, tiene en su estructura, ustedes saben que el anestésico local, si ustedes leen sus apuntes ahí, van a ver que tiene tres partes, están divididos los anestésicos, ¿no? Un grupo hidrofílico, otro lipofílico y un pivote alifático, ¿no? El grupo lipofílico, ya, el grupo lipofílico de la articaína, ¿listo? El grupo lipofílico de la articaína tiene un anillo, ¿ya? Este es una particularidad muy tiofeno, ¿listo? Y que eso se encuentra en qué grupo, en el grupo lipofílico, no en el hidrofílico, ¿listo? Por lo tanto, lean bien esa parte, ya ustedes lo tienen, ¿no? El anestésico, los anestésicos tienen, dentro del grupo lipofílico pueden ser éster o pueden ser amida, ¿listo? Dentro del grupo lipofílico y dentro del grupo hidrofílico, ¿ya? Tienen una amina terciaria, ¿no? El grupo hidrofílico es el que le da la propiedad al anestésico local de atravesar el agua del cuerpo, el agua y los ácidos. Esa es la particularidad del grupo hidrofílico. Y el grupo lipofílico, este grupo lipofílico, tiene la particularidad, ¿ya?, de ser un anestésico local muy liposoluble, ¿listo? Entonces, qué es lo que hace que sea la articaína más liposoluble, que se pueda difundir en tejido adiposo, grasa, etcétera? En cambio, el hidrosoluble, el hidrofílico es en el agua y en los ácidos. Agua y ácidos es el grupo hidrofílico. El grupo lipofílico ya es en el tejido adiposo, ¿listo? Entonces, ¿qué hace este anillo? Este anillo tiofeno ya se encuentra dentro del grupo lipofílico, ¿listo? Dentro del grupo lipofílico. Y esto que le brinda una extrema liposolubilidad, ¿listo? Liposolubilidad, ¿no? O sea, lo hace más difusible. ¿Quién? El anillo tiofeno, ¿listo? Esa es la característica, ¿ya? Entonces, dentro de las características de la acción liposoluble, ¿ya?, la articaína, ustedes dirán que tienen todas estas particularidades y aparte es muy liposoluble.
Entonces, vean ustedes por qué la mayoría de los dentistas, colegas, utilizan mucho la articaína por todas estas características. Uno, que la ha hecho a un lado directamente a la lidocaína, ¿no es cierto? Y, y por esta característica, ¿no? Esta característica que es su alta liposolubilidad, ¿ya? Entonces pueden atravesar fácilmente las barreras lipídicas, ¿no? Atraviesa, atraviesa las barreras lipídicas. Atraviesan las barreras lipídicas, ¿listo? Como por ejemplo la membrana nerviosa. ¿Está entendible? ¿Está claro o no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Ya, hemos dado un pequeño resumen de los anestésicos más utilizados, ¿listo? En la vida actualmente, en la parte eh, clínica, ¿ya? Que ustedes tienen que saber. ¿Listo? No hemos hablado nada todavía acerca de leer un cartucho anestésico. Eso lo vamos a hacer la siguiente práctica. Vamos a leer. Listo, y algunas otras características más, ¿ya? Lo que yo quiero que sepan es que tres cosas de los tres anestésicos, ¿ya? Uno, mepivacaína, función aparte, ¿cuál sería? Ya pues muchacho, Perdón, doctor, ¿podría repetir la pregunta? pero ustedes no me están entendiendo, viejo, están en otra cosa. Bueno, la mepivacaína, ¿cuál es la particularidad de la mepivacaína? Tiene propiedades de vasoconstrictor, doctor, sin añadir un vasoconstrictor. Ya, uno. Y otra de las particularidades, ya les decía, las particularidades de la mepivacaína, ¿no? En pacientes alérgicos se utiliza mucho, ¿no es cierto? Y en pacientes asmáticos, ¿no es cierto? Entonces, esas son las particularidades. Otra particularidad, la bupivacaína, ¿no? Tiene una acción prolongada, ¿ya? Esa es una de las características de la bupivacaína y de la articaína, que es mucho más potente, ¿no? Mucho más potente que la lidocaína. Se dice que es 1,5 y menos tóxica que la lidocaína. Y otra característica también que es que gracias a su anillo tiofeno que se encuentra dentro del grupo lipofílico le da la particularidad a la articaína de ser mayor liposoluble, ¿listo? Que pueda, por lo tanto, ser más difusible. ¿Listo? Esa es otra característica eh, de la articaína, dentro de muchas, ¿cierto? Más potente. Y se utiliza mucho la articaína también como anestésico en técnicas infiltrativas. Ustedes saben muy bien que hay dos técnicas que utiliza mucho el dentista. El bloqueo nervioso, ¿no es cierto? Que se lo denomina bloqueo de campo, y la infiltración. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. ¿Han entendido o Sí, no? doctor. ¿Han aprendido algo o no? Sí, doctor. Sí, doctor, Sí, doctor. gracias. Ya, eso le va a servir. Estas cosas que yo les estoy diciendo son cosas clínicas, ¿listo?
Y las cosas clínicas tienen que repasarlas siempre, porque la literatura uno lo puede leer, clasificación, todo eso uno lo puede leer, ¿no? Y lo memoriza y no hay ningún problema, ¿no? La composición del cartucho uno lo puede leer, lo memoriza, no hay problema. Pero estas cosas que yo les estoy dando, ¿no? Tal vez no están en los libros antiguos que ustedes tienen, por ejemplo, el de Liter, ¿cierto? No hay estas diferencias, ¿ya? Están en los libros nuevos, ¿listo? En la literatura nueva. Entonces, por eso es que yo les doy para que ustedes alguna vez quieran utilizar un anestésico y ya sepan utilizar y sepan escoger qué tipo de anestésico van a utilizar, ¿ya? Pero, como les he dicho, dentro de la vanguardia siempre está la lidocaína, la bupivacaína con su característica, la mepivacaína y la articaína, ¿no es cierto? Que es el anestésico ideal, ¿no es cierto?, que uno utiliza actualmente, por esas características que yo les he dado, ¿ya? La próxima vamos a terminar con esta parte de la composición. Vamos a hablar un poquito de modo mecanismo de acción, ¿listo? Modo mecanismo de acción y vamos a hablar un poco, eh, todo el mundo va a traer su cartucho anestésico. Ya, ahora no hemos llevado eso porque son dos o tres los que me han dicho eh, qué tipo de anestésico tienen en la mano. ¿Listo? Yo lo que quiero es que tengan todos sus anestésicos para la próxima y su calculadora. ¿Ya? Vamos a leer el cartucho. ¿Qué significa el 2%? Lo que ha leído su compañero. 2% y qué significa uno en 80.000, ¿no? O qué significa uno en 100.000, ¿no? O uno en 150.000, porque hay algunos anestésicos que vienen así, ¿listo? Uno en 100.000, uno en 150.000, hasta uno en 200.000, pero el que más se utiliza es uno en 80.000, ¿listo? ¿Está claro, muchachos? Sí, Sí, doctor. doctor. Doctor, Ya, entonces quiero verlos ahorita a todos